Bienvenidos a la revista de Taehyung, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un programa más de la revista de Taehyung. Y pues bueno, seguimos todavía iniciando el año, pero hoy estamos muy contentas porque vamos a tener a nuestra primera invitada de las redes sociales en este 2022. Entonces, bueno, primero voy a presentar a Jania Vega. Hola Jania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues yo muy contenta aquí, arrancando con el pie derecho. Tenemos una invitada de verdad muy agradable. Entonces, pues bueno, yo les sugiero que se queden porque la van a pasar muy bien. Y además seguramente, bueno, los temas que vamos a platicar, pues todo el mundo va a estar muy interesada y les va a gustar. Yo soy Jessica Lavín, desde la Ciudad de México, y en un momento regresamos para presentarles a nuestra invitada. Bueno, pues estamos de regreso ya para iniciar este programa con muchas ganas y mucha emoción, porque como les comentábamos, tenemos una invitada especial. Es una chica que, bueno, tiene sus redes sociales y pues está ahora sí que recién llegandito de Corea, entonces obviamente trae muchas cosas que platicarnos. Ella es Brenda de el canal de Brenda y Min. Y pues bienvenida, Brenda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que cuando la recibí me dio mucho gusto y pues aquí lista para platicar un poquito. Qué bien, qué bueno. Y bueno, pues sabemos que vienes llegando, ¿verdad? Pero antes de que nos platiques todo, obviamente, sobre tu viaje y todo esto, queremos que nos empieces a platicar quién es Brenda. O sea, tú, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas en general? Sí, mira, te cuento, pues como mencionabas, pues bueno, mi nombre es Brenda, yo tengo 29 años, a veces me dicen que no los aparento, pero sí tengo. No, te ves más chiquita. Sí, no, tengo 29, de hecho ya este año en un mes y medio cumplo 30, entonces sí, ya, sí me han dicho que no los aparento, pero sí, tengo 29 años, yo soy originaria de la ciudad de Monterrey, aquí en México, pero por azares del destino, pues terminé con mi novio viviendo en la Ciudad de México, entonces pues actualmente vivo por acá por la Ciudad de México, estudié psicología en la Autónoma de Nuevo León y pues bueno, me dedico a lo que le llaman como headhunter, soy como reclutadora de posiciones gerenciales, posiciones directivas, etcétera, en una empresa muy reconocida principalmente en el norte del país. Y pues bueno, eso es a lo que me dedico y pues bueno, aparte mi hobby que es estar haciendo contenido también. Oye, pues qué interesante. Y bueno, platícanos, ¿cómo fue que llegaste a vivir acá a la Ciudad de México? O sea, ¿por qué te cambiaste? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? En la Ciudad de México tengo desde agosto del 2021, entonces digamos que tengo ahí como... Poquito. Sí, tengo poquito. Ya había visitado en plan, pues vacaciones, pero no como tal vivir. Yo conocí a mi novio en Monterrey, como, no sé si sepan o a lo mejor sí, pero en Monterrey se posicionaron muchas empresas coreanas, entre ellas pues Kia. Y Kia se trajo a todos sus proveedores, entonces hubo mucha migración de coreanos hacia Monterrey. Entonces, pues justo en Monterrey fue donde yo conocí a mi novio, pero posteriormente a él le surgieron mejores oportunidades laborales igualmente pues en empresas coreanas acá en la Ciudad de México y pues fue por lo que decidimos movernos a la Ciudad de México y como pues yo trabajo de home office, pues digamos que se acomodaba muy bien pues para poder movernos de ciudad. Pero sí, aquí estamos y no, hasta ahorita nos ha gustado. Sí, fíjate que, bueno, acá en México ha llegado mucha gente de Corea. Yo hasta hace unos meses también vivía en Irapuato, Guanajuato. Y ahí en Guanajuato, pues están todos los clústeres automotrices. Entonces hay mucha gente coreana también y japonesa, sobre todo. Japoneses también, principalmente sabía que había por aquel lado. ¿Te sientes rara, Brenda, viviendo en una ciudad tan grande como la Ciudad de México? Digo, Monterrey también ya es una ciudad muy grande y con mucho tráfico, pero la Ciudad de México
yo vivo en el Estado de México y bueno, Jessica que acaba de llegar a la ciudad, pues como que a veces la Ciudad de México sí da como miedo, ¿no? Tan grande. ¿Cómo te sentiste tu novio bueno, aunque Corea también es una ciudad, él tiene mucho tiempo viviendo aquí también, en Monterrey, ya tenía tiempo viviendo en Monterrey? Sí, en Monterrey sí ya teníamos tiempo. Yo soy originaria de ahí y ya teníamos tiempo. Nosotros ya llevamos como, allá ni sé, como 2 años, 8 meses de relación, pero viviendo juntos llevamos ya como a partir del año empezamos a vivir juntos. Entonces en Monterrey pues sí es más tranquilo hasta cierto punto, pero siento que en la Ciudad de México tienes muchas cosas que hacer. O sea, a pesar de que sí hay pues mucho tráfico, al final es una capital, digamos que hay un poquito más de caos porque pues hay más gente, entonces al principio como que sí te asustas un poquito, pero siento que por ejemplo los fines de semana puedes hacer más cosas, hay más diversidad cultural, etcétera, y eso pues a mí también me gusta mucho. Porque bueno, Monterrey también sí ya hay mucho movimiento y todo, pero sí, acá obviamente pues es mucho más grande, tienes mucho, todo te queda mucho más lejos, ¿no? Ay, eso sí, ni como ya en hora pico, no, cállate. Yo te preguntaba esto porque, bueno, la mayoría de las personas prácticamente te tocó la mitad de la pandemia acá en México y te lo preguntaba por la iniciación de tus redes sociales, ¿no? Como que el hecho de estar en casa, en una ciudad como México, que no tan fácil puedes salir, porque bueno, primero estábamos en pandemia, somos demasiados, entonces, ¿en qué momento ahí llegas a tus redes sociales? Yo llegué a las redes sociales primero a través de YouTube. Muchos actualmente empiezan al revés, ¿no? Empiezan como que primero TikTok, luego otras redes. Yo llegué primero por YouTube porque, no sé, o sea, siempre había tenido como esas ganas, como crear contenido de YouTube sin pensar en lo que a lo mejor muchas veces piensa, pues obviamente como en empezar a monetizar, etcétera. Realmente yo no lo veía desde ese enfoque, yo lo veía como quería compartir, pues, no sé, justo una cierta parte de mi vida, llegar a personas que también se identifiquen conmigo. Por ahí yo tuve un problema de una operación que tuve que se me complicó mucho, donde yo quería también que el mensaje llegara hacia más mujeres que habían pasado por o que pasan por una situación similar. Entonces fueron como que varias cosas las que me llevaron a YouTube y posteriormente empecé a subir TikToks por tal cual, así por hobby, por no tengo nada que hacer, me puse a hacer TikToks y de repente me empezaron a pegar, me pegó uno, luego ahí empezó a crecer un poquito, y pues bueno, ha ido creciendo poco a poco y después dije, bueno, voy a intentar con Instagram igualmente pues compartir un poquito parte de mi vida, y igual como toda esta parte de la cultura coreana que yo vivo, porque al final pues yo no estaba involucrada en la cultura coreana, pero ya al vivir el día a día con una persona que es de diferente nacionalidad, que en este caso pues mi novio que es coreano, pues te empiezas a involucrar mucho dentro de la cultura, entonces justo esa parte, ¿no? Compartir esa parte también como pues de esta mezcla de culturas y también al mismo tiempo hacerlo como quitar ciertos estigmas que a veces se tienen. Entonces fue por lo que llegué a redes sociales tal cual como por hobby, por compartir un poquito de mi vida. O sea, tú empezaste antes de estar con tu novio, tus redes sociales, o ya estabas con él cuando empezaste? No, ya estaba con él, Okay. ya estábamos, yo ya traía como que la espinita desde hace tiempo, ¿no? Desde que estaba, digamos, soltera, pero Ajá. como que no encontraba un tema, o sea, porque no soy experta en maquillaje, no soy experta en cocina, entonces como que no encontraba un tema y justo cuando ya empezamos, y de hecho fue después de tiempo, yo abrí mis redes ya teniendo más o menos un año de relación, Okay. fue como dije, este es el tema, o sea, mi tema es mi día a día, mi vida, tal cual, mi tema es mi vida, mi relación multicultural, y tratar de mostrarla como pues lo más transparente posible y verlo como un hobby, ¿no? O sea, como yo les comentaba, realmente pues yo tengo mi trabajo, o sea, yo no me dedico como tal
a las redes sociales. Yo tengo mi trabajo, pero las redes sociales es algo que me divierte, la verdad, es algo que lo hago por diversión, y porque he logrado conectar también con muy buena gente, que eso me ha gustado, y qué mejor que si aparte están interesadas también en la cultura pues coreana, pues puedan conocerla un poquito más pues a través del contenido que yo subo. Oye, Brenda, y hablabas de la relación multicultural que llevas con tu novio, y qué tan difícil es. ¿Por qué no nos platicas un poquito a qué te has enfrentado y también a qué se ha enfrentado él? Porque pues ahora sí que la dificultad es para los dos. Claro. Mira, yo creo que al principio un tema, yo voy a ser así en esa parte muy, muy sincera. Yo no estaba nada relacionada con la cultura asiática. Yo sabía, obviamente, que existía la cultura asiática, sabía que existían países asiáticos, o sea, todas esas cuestiones las sabía. Conocía a BTS, pero era como, o sea, como que los he escuchado, pero no conocía tanto, igual de otros grupos que también me gustan. Pero cuando conozco a Min, y mucha gente me ha preguntado, o sea, ¿qué te llevó a Min si tú no eras una persona que estuviera interesada en eso, claro? Ajá, o sea, tú no eras una persona que se le notara que estaba interesada en la cultura coreana o asiática, y mi respuesta es, no sé, simplemente las cosas se dieron, y se dieron bien. Min habla español, él aprendió español aquí en México. Cuando yo lo conocí, él tenía un español, digamos, más intermedio, pero todavía había muchas palabras que buscaba en su diccionario virtual, y actualmente ya es avanzado, porque pues ya habla español todos los días, él ya logra entender muy fácil, o a veces depende si le hablas como con palabras muy, que le llamamos pues no tan formales, sino un poco más coloquiales, pues a lo mejor no te entiende, ¿no? Pero él ya su español realmente es avanzado, y una de las principales como barreras o choques que tuvimos al principio fue la comida, por lo mismo que yo no estaba como involucrada en la comida coreana, conocía la comida china. Yo creo que la mayoría hemos conocido la comida china, ¿no? El sushi y ya, ¿no? Sí, el sushi, la comida china y ya, pero la comida coreana no era algo en lo que yo estuviera involucrada, perdón. Entonces al principio me costó, y a él también, porque era como, oye, pues yo quiero comer esto, pero tú quieres comer el otro, pero queremos ver una película, pero pues como que cada quien comiendo lo suyo, y entonces eso fue algo que al principio costó. De mi parte, pues obviamente también tuve que poner un esfuerzo de atreverme a probar, de no darme miedo el decir, ay, es que sí sabe feo, o sea, pues simplemente atreverme a probar. Y puedo decir que ahora me encanta la comida coreana, o sea, me encanta la comida ya la sabes cocinar y todo. Pues la cocina no se me da tanto, pero ya sé hacer algunas cosillas. Ya sabes en dónde pedirla. O sea, ya sabes por lo menos en dónde pedirla, ¿no? Sí, también, por ejemplo, eso comparto, o sea, en Monterrey cuando estaba allá compartía lugares donde consigues comida coreana buena. Aquí en México también he compartido en Instagram donde puedes conseguir comida coreana buena, o sea, toda esa parte, yo creo que la comida fue al principio lo que nos fue un poco más difícil de parte de los dos, como lograr empatarlo, pero ahora ya estamos súper empatados, y habrá veces que yo quiero comer una cosa y él otra, pero pues realmente ya el tema de la comida, digamos que dejó de ser un problema. Y pues también un poquito como el adaptar las culturas, ¿no? En ciertas festividades, porque pues sabemos que las festividades son por ahí diferentes. No, pues la verdad es que sí, es todo un reto de repente esas relaciones interculturales, ¿verdad? Pero bueno, de regreso, ¿qué te parece si nos platicas pues desde cómo se conocieron, ¿verdad? Ahora sí que queremos saber todo completo. Bueno, pues estamos de regreso para seguir platicando con Brenda. Y nos quedamos con una pregunta por ahí, para que nos cuentes cómo fue que conociste a Min, en dónde se conocieron. Ay, es una pregunta que me hacen y me da un poco de pena, pero al mismo tiempo hay que quitar como estos prejuicios también. Pues bueno, nosotros nos conocimos por Tinder. Ok. Como les digo, pues,
estábamos en la misma ciudad, entiendo él, por ejemplo, pues vienes extranjero, está solo, él ya llevaba un par de años viviendo en México cuando yo lo conocí, entonces, pues obviamente yo creo que hoy en día es difícil encontrar pareja, o sea, porque nos Así hemos es. vuelto demasiado virtuales, entonces Y es más con la difícil. pandemia. Sí, y entonces como que ahí fueron varias cosas. Y yo pues venía ya después de una relación, de haber terminado y todo, y yo decía, pues es que quiero, mis amigas tienen novio, ya están casadas, ya no tengo con quién salir. Entonces dije, bueno, pues voy a bajar Tinder, ¿no? Que en Tinder pues te puedes encontrar de todo, ¿verdad? Como en todos Claro. lados. Pero pues gracias a mí me tocó la suerte de encontrarme con Min. Yo al principio decía, ¿esto será una estafa? Y pues no, resultó que no, ahí hice varias pruebas para comprobar que era verdad. Y pues ya nos conocimos y seguimos saliendo y pues se fue dando la relación, pero sí nos conocimos por una aplicación. Oye, Brenda, pero qué bueno que nos platicas esto, porque la verdad es que estas aplicaciones tienen cierto recelo en todo mundo, ¿no? Piensan que todas las relaciones que hay en Tinder o no sé si haya otras, son malas. Y no, o sea, creo que tenemos, como tú dices, ahora hay que abrirnos a lo que tenemos. Sí ser cuidadosos, porque también de todo hay en la viña del Señor. Y sí hay que ser cuidadosos. Pero pues como tú dices, darse la oportunidad, ¿no? Y mira, pueden surgir historias maravillosas como la tuya con Min. Y yo te quería preguntar, perdón, antes del corte decías, entre las diferencias que comentabas de las fiestas y todo, ¿qué tanto peso tiene, por ejemplo, las diferencias de religión? Mira, por ejemplo, en este caso, los dos no nos inclinamos hacia una religión en específico, entonces creo que eso ha sido algo que hemos como empatado, ¿no? Que no ha habido diferencia. Sí creemos pues en un creador, ¿no? En que hay algo más allá de nosotros, pero sin embargo no nos inclinamos hacia una religión en específico, entonces eso lo hemos podido empatar. Él sí está un poquito más inclinado a la parte budista, cosa que yo desconocía hasta ahora que fui a Corea, me tocó ir a un templo budista que es hermoso. Entonces, está un poquito más inclinado hacia esa parte, más sin embargo, no es como un creyente, pues digamos como diario, ¿no? Constante, pero se inclina un poco más por la creencia budista y yo pues soy más creyente a un creador más que a una religión. Ah, qué interesante. Sí, Y pues bueno, fíjate, yo creo que es una de las cosas que también a veces como tenemos como muy en el estereotipo, ¿no? Que de repente personas de un lugar tienen como muy arraigadas, por ejemplo, ciertas religiones y eso cuando pues no necesariamente es así, ¿no? Y me imagino que, por ejemplo, pues en general en las costumbres que decías de las fiestas, por ejemplo, pues es diferente porque los coreanos tienen como otro calendario, ¿no? El calendario lunar. Sí, y algo que me pasó justo este diciembre, a diferencia de otros años, fue la Navidad y el Año Nuevo. La Navidad, pues yo la acostumbraba que con la familia, intercambiar regalos, hacer jueguitos, tal, ¿no? Como la Navidad mexicana o latina. Ajá. Sí. Y ahora cuando fuimos, en Navidad fuimos a la isla de Jeju y fuimos a cenar, pero fue como, fuimos a cenar y ya, vámonos a dormir, o sea, no más. Entonces, como y tú que yo esperando la posada, ya sabes, ¿no? Todo lo que es en México, ¿no? Ajá, yo me sentía así como, y como allá en Corea ahorita están cerrando, pusieron restricciones nuevamente por lo mismo del COVID, cierran todas las 9, entonces yo estaba a las 10 de la noche ya acostada en Navidad, entonces era como rarísimo. Sí, era muy raro para mí, y en Año Nuevo, pues igual con las restricciones del COVID, pues no, después de las 9, pues no puedes estar en un lugar, pero el Año Nuevo igualmente no lo festejan como en familia, sino que es, por ejemplo, nosotros nos fuimos con un amigo, él es de Busan, pero en ese momento estábamos en Seúl, nos fuimos a Seúl desde las 5 de la tarde, empezar a comer, a tomar y como a festejar el Año Nuevo, pero a las 11 de la noche estábamos otra vez en el hotel y era como también raro para mí, o sea, porque digamos que el valor que ellos le dan
por ejemplo, a la Navidad y al Año Nuevo, pues es diferente al que nosotros le damos, ¿no? Claro. Entonces sí fue raro, pero estaba padre. Fíjate que hicimos nosotros 2 programas especiales acerca de la celebración en Corea, tanto de la Navidad como de cómo reciben el Año Nuevo. Y sí, es muy diferente. Acá nosotros lo vemos desde un punto de vista más espiritual, ¿no? Con el nacimiento del niño Jesús. Y allá, como tú dices, bueno, tiene otro significado, no tan familiar. Y sí, es que yo creo que, no sé, tú no me vas a dejar mentir, o bueno, no sé qué opines. Yo creo que las relaciones humanas todas son difíciles, pero cuando hay estos diferentes culturas, tienes que poner mucho de tu parte para que las cosas funcionen, ¿no? Claro. Pero con todas las relaciones, pues, es como que un plus. Sí, o sea, como comentario extra, yo he visto muchos videos, me imagino ustedes también, donde a veces, pues se hablan de muchas cosas negativas, pues también de Corea, etcétera, como de todos los lugares tienen sus cosas, la verdad yo considero que hay unas más exageradas que otras, pero es el que tú llegas a un país y tú no puedes esperar que un país entero y que una cultura entera se adapte a ti, sino que tú tienes que intentar adaptarte a esa cultura porque tú eres el visitante, ¿no? Claro, Es como si vienen a México o a otro país, ¿no? Que es el tuyo, pues, y hacen alguna cosa que a ti no te parece, pero que tal vez en su país es normal, pues no te va a parecer que vengan y rompan un poquito como la cultura que México ya ha formado, en específico hablando de México, ¿no? Que yo, que soy mexicana. Entonces, creo que es eso, o sea, tienes que poner de tu parte en tratar también hasta cierto punto, pues, de adaptarte al lugar al donde estás yendo, porque el visitante eres tú al final. Claro, tienes que adaptarte tanto a las costumbres como a todo lo que está pasando en la ciudad. Y como tú dices, yo creo que para mí fue difícil adaptarse a una ciudad como Monterrey. Un país diferente, ¿no? Y a un país totalmente diferente, sí, claro. Sí. Que yo creo que sigue siendo difícil para él. ¿Qué es las cosas que más complican? Ay, pobre, sí, ya me imagino. Sí, sigue siendo un poco, a pesar de que ya lleva aquí 5 años, sigue siendo difícil algunas cosas para él, como entenderlas. Dile que no se preocupe, nosotros los mexicanos también nos cuesta trabajo entender algunas cosas de nosotros los mexicanos. Es que fíjate que yo creo que, bueno, hay ciertas culturas que de alguna manera pueden llegar a ser parecidas, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de, pues, culturas como las orientales, ¿no? O simplemente culturas de países de primer mundo, o sea, la forma en la que llevan el orden de las cosas, que cumplen las reglas, o sea, todo eso es bien complicado porque, pues, la realidad es, ¿verdad? Y no es algo de lo que tengamos que enorgullecernos, pero la realidad es que en Latinoamérica todo es así como de, ay, pues mira, sí, pero pues no pasa nada, tú por acá, o sea, y yo pienso que esas son de las cosas más complicadas para ellos de entender, ¿no? Sí, porque fíjate que ellos respetan mucho como al otro. Por ejemplo, en el metro, que yo a lo mejor han visto videos de que es que nadie habla en el metro o hablan en el autobús, así. Ellos realmente lo hacen por respeto al otro. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el otro viene cansado, si ha tenido un mal día. Entonces, ellos parte del guardar como cierta postura cuando van en un transporte público es más por respetar al otro, no tanto porque, no puedo hablar, no, es por decir, yo no sé si el otro pues está cansado y aparte yo vengo aquí gritando, ¿no? Entonces, sí, es por esas cuestiones que ellos tienen como mucho el respetar como al otro, así, tal cual, o sea, al que el otro no sabes en qué situación está, entonces tienes que respetar un poquito. Y aquí en Latinoamérica, pues sabemos algunos que a lo mejor lo hacemos más que otros, pero tendemos a lo mejor un poquito a ser un poco más desorganizados en esa parte o como, no hay bronca, ¿no? Sí, o sea, y que es de ahí, bueno, si no le parece que se vaya al fondo del metro, ¿no? Exacto, esa como que somos en esa así parte. Así tal cual, sí, claro. Si no le gusta, pues que se vaya. Y ellos no, ellos es como, o sea, respetan mucho esa cuestión porque parte de su educación desde niños,
pues ha sido así, o sea, como ha sido un poco más organizado, entonces por eso mismo tienen pues como ciertas costumbres o reglas, yo le llamaba reglas y me dijeron, es que no le llame reglas, son tradiciones, son costumbres, es cultura, no son reglas, Claro. simplemente es cultura, así nos hemos formado y es la manera en que pues somos, ¿no? Claro, claro. Fíjate que porque yo creo que este cambio de palabras nos cambia totalmente toda la perspectiva. Porque Claro. cuando tú dices que es una regla es algo impuesto. Y cuando tú dices es una tradición, es algo que lo haces porque sabes que es lo mejor, porque fue como te educaron, ¿no? En un país en donde la competencia es tan alta, pues todos estos a lo mejor detalles que nosotros podemos verlos exagerados, para ellos son importantes, porque es la forma en la que ellos respetan al otro y se hacen respetar también, ¿no? Entonces sí, yo creo que conocer, como tú dices, todas las culturas tienen sus partes positivas y sus partes negativas, pero cuando ya las ves con, por ejemplo, tú en este caso que vives con Min, que ya la estás conociendo realmente desde adentro, pues entonces te cambia toda la perspectiva. Oye, y entrando a tus redes sociales, regresando a Brenda, cuando empiezas a hacer tu día a día, ¿en qué momento, entra Min a compartir tus espacios, tus redes sociales, todo esto? Él a veces sale por ahí en los videos, ya sea de infraganti o salgo como preguntándole cosas o compartiendo de que lo que él está comiendo y lo que yo estoy comiendo, que justo es donde entra a veces la diferencia cultural. Hubo un video ahí en Instagram que se me hizo viral, que era que él estaba desayunando arroz con alga y yo me estaba desayunando un café con galletas Marías, o sea, demasiada mexicana y demasiado coreano, ¿no? Entonces, ahí es donde él participa. Obviamente para él su personalidad, podemos ver en distintas redes coreanos un poquito más extrovertidos, pero la realidad es que son coreanos que han vivido mucho tiempo fuera de Corea. Entonces su personalidad se ha vuelto más extrovertida. Los coreanos que no han vivido tanto tiempo fuera de Corea no son tan extrovertidos, o sea, todavía les cuesta a ellos un poco como mostrarse ante la cámara, ¿no? Y también depende de la personalidad. En este caso, la personalidad de Min ante la cámara es un poquito más seria, pero sin embargo tengo videos en YouTube con él, tengo también TikToks y en Instagram con él, porque él sabe que es algo que a mí me divierte y me apoya en esa parte, y porque pues también es la forma de demostrar un poquito las diferencias que hay. O sea, por ejemplo, a Hype, que ahora que fuimos a Hype, él no quería ir porque él me decía, ¿para qué? Porque él pues, no es fan del K-pop, ¿no? Entonces yo le decía, pero vamos, y al final lo convencí y fuimos y salió y le gustó. Por eso le digo que es Army de Closet, porque no se muestra tanto como su sentimiento, como lo que le gusta públicamente, pero ahí es donde él participa también un poquito, y por eso mis redes traté de llamarlas Brenda y Min, porque al final no solamente soy yo, que yo soy la que crea el contenido y habla más y todo, porque mi personalidad así es más extrovertida, pero al final él también participa y es parte de lo que mostramos, ¿no? De estas diferencias que a veces tenemos y de cómo es, pues, vivir una relación, pues, multicultural. Opuestos y complementarios. Oye, y por ejemplo, tú dices que, bueno, o sea, tú no tenías realmente ningún contacto con las culturas orientales hasta antes de conocer a mí, ¿no? O sea, no era algo que te llamara la atención. No. Pero me imagino que cuando tú abres tu canal y pues desde entrada, desde el nombre y luego sale él, o sea, seguramente mucha gente que sí está de repente muy interesada en las culturas orientales, pues te empiezan a hablar y te empiezan a preguntar, o sea, ¿cómo fue para ti de repente ver que pues sí hay mucha gente que vive interesada en eso, ¿no? Aún acá en Latinoamérica. Fíjate que en YouTube no lo percibí tanto, porque YouTube es más de vistas que de comentarios. O sea, sí te dejan comentarios, pero creo que la mayoría ve un video y puede ver gente Le que dan like y ya. Sí, o sea, es un poquito más cerrado. En TikTok dejan comentarios más pequeños,
pero donde yo lo he vivido mucho y la verdad me ha encantado, me ha gustado mucho, ha sido en Instagram, de personas que me preguntan ciertas dudas que tienen. De hecho, justo personas que estaban por viajar a Corea me preguntaban ciertas cosas. Entonces, yo ahorita ya puedo decir, pues yo ya te puedo responder porque ya me he involucrado mucho, ya llevo tiempo, años ya involucrada en la cultura, pero Claro. pues al inicio sí para mí era algo nuevo. De hecho, en un video yo contaba que quien me presentó oficialmente quiénes eran y todo, BTS, Blackpink, etcétera, fue Min. O sea, me dijo, mira, estos grupos son muy famosos en Corea, me puso videos de YouTube y yo como, órale, o sea, como fue cuando me empezó también entrar el interés. Luego en cuestión a los dramas también empecé a ver dramas y ya después me enamoré también de los dramas. Entonces, como cada vez me fui metiendo más en la cultura porque al final fui influenciada por él porque pues es mi pareja, ¿no? O sea, que le Claro. llaman también, se llama personalidad de espejo. Cuando tú estás con una pareja, empiezas como hasta cierto punto copiar ciertas cosas, pero es recíproco, como él ciertas cosas de mí, ciertas cosas yo de él, le llaman algo así, es como personalidad de espejo cuando tú estás con una pareja, como que los dos empiezan a adaptar uno al otro. Claro, ya hasta le gusta la Rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, o sea, y por ejemplo los tacos, a él le encantan los tacos, que los tacos, por ejemplo, más tipo de acá de Ciudad de México, le encantan los tacos. A mí la verdad no me gustan tanto, como de lengua y de estas cosas, la verdad a mí no me gustan tanto, pero a él le encantan, o sea, le encantan y yo creo que él es más taquero que yo. Y yo me lo imagino pidiendo tacos de lengua o de qué más, bueno, hay de lengua, de ojo, de nana, de nenepil, de todas estas cosas que comemos los mexicanos. Sí, Pero, sí, hay de todo. Bueno, pues otra vez se nos pasa el tiempo siempre rapidísimo en entonces regresamos a seguir platicando con Brenda. Bueno, pues estamos de regreso ya para nuestro último corte, estos programas que se nos van rapidísimo y pues obviamente un tema del que nos tienes que platicar sí o sí, porque obviamente es algo que a todas nos emociona, es pues de tu viaje a Corea, de pues todo lo que viste en Hive, ¿no? Y pues lo que pudiste ver de BTS estando allá. Sí, enfocándome un poquito así a grandes rasgos para que nos dé el tiempo, pues una cosa sí, o sea, te encuentras promoción o sea, vaya, la cara de los chicos en vitaminas, en cafés, en anuncios de filtros de agua, o sea, realmente te los encuentras en todos lados. Te los encuentras en todos lados. Yo estuve ahí tomando fotos de lo que alcanzaba, como para más como una colección, ¿no? Mía de fotos de todas las publicidades que encontraba. Y lo de Hype, o sea, de verdad está muy padre. Hype no te deja grabar dentro, entonces, porque obviamente ellos como que tratan de guardar mucho la experiencia para que vayas y la vivas, porque pues claro, si entra la gente, graba todo como el material exclusivo que ellos tienen para el museo, pues obviamente ya deja de ser un poco atractivo porque lo ves en las redes, ¿no? Entonces, claro. cuando entras, para empezar, pues entras, todo está muy bonito, muy limpio. No se me hizo muy caro la entrada a lo que normalmente a lo mejor cuesta en otros lugares, cuesta $20 la entrada. Y al momento de entrar, pues bueno, desde un principio te dicen como pues solamente en ciertas partes puedes tomar fotos y nosotros te vamos a decir dónde. Te dan como una bolsita que dice Hype, que trae un color del grupo en el que estás entrando, porque entras por grupos, tienes que reservar por internet. Después, posteriormente, te pasan a una zona donde hay material exclusivo de todos los grupos que forman parte de Hype. En específico, pues yo al que más conozco pues es a BTS, entonces me enfoqué más en estar viendo las cosas de ellos. Entonces tienen videos desde cómo empezaron, desde sus primeros ensayos, tienen un montón de pantallas como chiquitas tipo retro,
donde ves todos así de videos de ellos ensayando, entonces los ves en un aspecto como muy natural, no en el show, ¿no? Sino en algo, en un momento muy En natural. el día a día, digamos, de ellos. Ajá, de cómo es, o sea, están en su como cuarto pues de ensayos, ¿no? Que son como cuartos de baile, digamos. Entonces los ves cómo van practicando lo que van a después a mostrar en una presentación. Entonces los ves muy, pues como tal, ¿no? Como son. Hay un especial de baile, no es de música, es de baile donde todos ellos bailan, pero Jimin no, es una cosa, o sea, porque aparte a Jimin el baile se le da muy bien, o sea, es como arte, ya no lo ves tanto como lo que vemos normalmente, que es la parte más de bailes que van relacionados con su música, sino que es un baile tipo artístico. Entonces, todos andan de negro, con fondo negro, y es un baile muy artístico hasta cierto punto como tipo ballet. O sea, como este tipo de shows de ballet. Entonces, está muy padre porque ves una parte como diferente, ¿no? A lo que normalmente ves. Y pues obviamente es material que ellos, que Hype mantiene como exclusivo. Y y tienes ahí, puedes hacer como mixes de la música, hay varias actividades también, y luego te pasan a un cuarto donde te muestran como todos los premios que han recibido, con un show de luces, de por qué es importante la música, etcétera, o sea, pero haz de cuenta que es con una tecnología padrísima, o sea, te quedas así de que, decíamos de que me siento drogado, porque es una tecnología de luces y de cosas. Te envuelve muy completo, padre. ¿no? Sí, te envuelve, o sea, te encasillas en el lugar, pero está muy padre y tienen como una pared completa de todos los premios que han recibido durante la trayectoria tanto de BTS como de los demás grupos. Y posteriormente pasas a un lugar que es, ahí sí puedes sacar fotos, que es donde están los trajes, por ejemplo, los últimos trajes que usaron en su concierto en Los Ángeles, otros trajes que han utilizado, fotos también, algunas exclusivas, algunas que entiendo ya han salido hacia afuera, porque pues ahí sí te dejan tomar fotos, pero los tienen acomodados muy bonitos, o sea, el ambiente que forman con la música, con la decoración, o sea, está muy bonito. Y luego entras a una parte donde tanto BTS como los demás grupos te cuentan por qué quieren la música, por qué están enamorados de la música, por qué llegaron como hasta ese punto, por qué decidieron empezar, y están sentados en un sillón como si se estuvieran tomando tal cual el café. Entonces los ves desde una parte más humana, o sea, quitas un poquito esta parte del famoso, ¿no? O sea, del famoso que crea música y que baila perfecto y que te gusta y que todo esto, y lo ves y dices, es que es humano y te lo está mostrando por la manera en que se está expresando, ¿no? Entonces, está muy padre como conocer esa parte porque los humanizas también, porque creo que a veces cuando las personas son tan famosas, dejamos de humanizarlas un poco, ¿no? Y ves contándote de una manera tan natural, tan casual, que empiezas a humanizarlo un poco más y no solamente ver como que es el artista que te gusta, sino también que es un humano y lo que siente, etcétera. Y luego posteriormente ya como que pasas a una parte donde te enseñan, es un cuarto como en silencio, que es de cómo sería el mundo sin música, y pues realmente no se escucha nada, o sea, se escucha muy triste. Entonces tratan como de enfocar eso como de, así sería un mundo donde no existiera la música, donde si no se produce música, así sería silencio completamente, y pues obviamente que no está padre así, ¿no? Entonces tienen como puedes tocar como una canción ahí como con unos celulares tipo piano que tienen, o sea, puedes bailar como una canción y te graban y luego te mandan el video. O sea, realmente la experiencia completa está muy padre. Les digo, Min no quería ir y cuando salimos, le digo, ¿te gustó? Y dijo, sí. Dijo, sí me gustó, por eso le dije, eres Army de Closet. Porque sí le gustó y como que él también, como no se dejaba influenciar, porque si es que ya son muy famosos y como que pues todo el mundo lo sigue,
y como hay un poquito más renuente, y luego ve esta parte también de conocerlos un poquito más, de ver que al final es arte también lo que hacen, porque es arte, y fue como, o sea, sí me gustó toda la experiencia. Entonces si algún día tienen la oportunidad de andar por allá, yo creo que Hype es uno de los lugares que tienen que visitar. ¿No? Sí, y mágico. Oye, sí, dime, perdón. Oye, Brenda, yo una vez escuché en un reportaje que les preguntaban a la gente en Corea que qué opinaban de BTS. Y bueno, la conclusión a la que llegaban en este reportaje era que BTS en Corea no era, o sea, sí eran muy famosos y muy conocidos, pero no era lo que es fuera de Corea. Tú que has estado ya en Corea y por lo que dices de Min, ¿qué tan verdad es esto? O sea, realmente en Corea BTS, independientemente de esta parte comercial que tú dices que los ves en todos lados, la gente, ¿qué opina de ellos? Los coreanos, ¿qué opinan de ellos? Yo creo que hay como, pues de todo hay gustos. Por ejemplo, un amigo de Min, íbamos en su camioneta y de repente salió canciones de BTS y salió que le gustaba BTS. No es tan conocedor, pero le gustan. O sea, al final escucha las canciones, ¿no? Pero sí creo que la fama que ellos tienen está más afuera de Corea que dentro de Corea. Como que en Corea ya los normalizaron, porque hay muchos grupos de K-pop. Entonces, desde los chiquitos desde los que están empezando hasta los que ya son famosos, ¿no? Entonces, como que ya lo normalizaron, y aparte que hay otros géneros. Por ejemplo, hay un chico que es como tipo, es que no es como rap, pero es que está no sé cómo definir su música, que se llama Mino, que también es muy famoso. Entonces, hay como distintos tipos de música, y sí, creo que definitivamente sí te los encuentras la publicidad en la calle, pero también te los encuentras, por ejemplo, muchos de los actores de los dramas también los ves en todos lados, porque son las figuras como representativas ahorita a nivel Corea, ¿no? Los famosos que ellos tienen, los populares, ¿no? Dentro de también, ¿no? Ajá, pero sí creo que fuera de Corea BTS tiene mayor impacto que dentro de Corea. Que definitivamente también tienen un fandom muy grande en Corea, ¿verdad? Pero creo que su fandom está todavía muchísimo más grande fuera de Corea. Sí, fíjate que a mí eso me llamó mucho la atención, porque yo creo que dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y yo pensé que esto pasaba nada más aquí en Latinoamérica, que tenemos una cultura un poquito con eso, pero cuando yo vi este reportaje sí me llamó mucho la atención. Y como tú dices, o sea, de una o de otra manera, pues ya está más normalizado, aunque son muy reconocidos fuera del mundo y que fuera de Corea, en todo el mundo, y que aunque han recibido reconocimientos por parte del gobierno, pues la gente ya los ve como algo más normal, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, mira, yo creo que hasta cierto punto, pues es como, o sea, es lógico, ¿no? Porque, o sea, sí han hecho cosas importantes hacia Corea, pero realmente en Corea son, pues, como uno más, ¿no? Es como, digo, yo, por ejemplo, lo veo en el caso aquí en México, ¿no? O sea, hay artistas que son muy famosos para mucha gente, pero si no son del tipo de cosas de lo que a ti te gusta, pues es como X, ¿no? O sea, una persona así de, pues sí es famoso, sí lo he oído, pero si te preguntan qué hace exactamente o que canta o algo, pues quién sabe, ¿no? Sí, y creo que también, por ejemplo, pues que nos llama también un poquito más la atención, porque es algo, tanto estéticamente, la música, todo es diferente a lo que nosotros acostumbramos a en nuestros países. Pero lo que sí, y por ejemplo, Min platicándolo, también él, no siendo a lo mejor un fan de BTS, él también reconoce que gracias a BTS, Corea ha crecido a que la gente conoce más el país, se interesó más por el país, por la cultura, gracias a estos chicos, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, como un grupo de chicos que empezó haciendo música porque les gusta, porque su pasión es crear música, baile, etcétera, hicieron que un país se empezara a reconocer, porque yo creo que los dramas ahorita también son súper reconocidos, pero creo que BTS vino a darle como una potencia súper fuerte a que Corea empezara a ser un país mucho más atractivo y que la gente volteara a verlo.
O sea, porque Sí, al final es un país chiquito, ¿no? Que decías, Sí. bueno, está por allá y la comida japonesa, china se conoce más y como que Corea no, anteriormente, ¿verdad? No se conocía tanto como se conoce ahora y la gente fue descubriendo la cultura también, etcétera, y le gustó y creo que también fue parte gracias a que ellos lograron pues esta fama mundial y que hicieron que voltearan a ver su país, ¿no? Claro. claro. ¿Y qué otros Sí, lugares algo conociste, Ay, pues yo Brenda? estuve en todos lados. Fui a Busan, fui a la cafetería del papá de Jimmy. A mí me Ay, encanta sí, Jimmy. cuéntanos de eso, de verdad. Vimos tu TikTok. Sí, a mí me encanta Jimmy. Entonces, por ahí, una chica, yo tampoco sabía, pero una chica en Instagram me mandó y me dice, oye, en Busan hay una cafetería del papá de Jimmy y me mandó, por ahí fotos y como un artículo y yo, tengo que ir, tengo que ir a conocerla. Y yo decía, pues era verdad. Y no, si llegas, obviamente, pues el papá de Jimmy no es el que te atiende, ¿verdad? Pues él ya está en sus negocios. Pero lo que me llamó mucho la atención y por ahí ¿no? voy a subir un video a YouTube porque es una reflexión que yo hice. La cafetería está en una, digamos, como en un barrio que no es comercial. Que eso me llamó la atención porque le podría sacar mucho más provecho y Claro. no lo hace. Lo tiene en una zona normal que hasta Mini y yo decíamos, ¿será que los papás de Jimin viven por aquí? Porque normalmente los coreanos ya grandes, aunque puedan tener mucho dinero, no se mueven de su zona, cuando ya son un poquito más mayores. Entonces, porque nos preguntábamos eso, ¿por qué tiene, si su hijo es tan famoso, por qué tiene su cafetería en un barrio normal, ¿no? La cafetería está muy bonita, está muy grande. Decían, parece que está sola, no está sola, de hecho a cada rato entraba gente, pero es muy grande, entonces cuando tú tomas una foto, pues como que pareciera que no hay tanta gente porque está muy grande y las mesas están separadas unas de otras, y justo te regalaban como un portavasos edición especial de Navidad de Jimin, y tienen como una pared donde están gorras y sombreros que Jimin ha utilizado, que es como una exhibición, a manera de exhibición y como decoración. Y verlos ahí cerquita, algo que usaron. Sí, y aparte, pues al final a lo mejor no conoces al papá, pero dices, aquí ha estado y Jimin ha estado aquí también. Claro, claro. Entonces, y obviamente no pueden utilizar su imagen si no es autorizada, ¿no? Entonces, si el papá está dando portavasos con la imagen de Jimin, con un mensaje que es como, Min trató de traducírmela, pero es que es más como una tipo reflexión, entonces como que para él es complicado traducirla del coreano al español, porque es como es como si fuera lo que aquí llamamos, no sé, una frase, no sé, cuando ponemos como frases cortitas que son como reflexivas, ¿no? Ajá. Sí. Puede ser. Entonces como que le costó, no me lo supo traducir, pero pues me imagino que era una frase referente pues tal vez a las épocas navideñas, etcétera. Entonces sí, me tocó ahí ir. Los precios tampoco están tan caros, están similares a lo que es un Starbucks en Corea. Sí, el Starbucks en Corea sí es un poquito más caro, pero no tanto a lo que es aquí en México. Entonces no están tampoco tan caros. Entonces eso me gustó, al mismo tiempo me impresionó, porque creo que el papá podría sacar muchísimo más provecho de esto y no lo hace. O sea, como que realmente es como, yo quería mi cafetería, logré poner mi cafetería, está muy bonita, muy grande y pues me siento orgulloso de mi hijo y te regalo un recuerdito de mi hijo de versión navideña, ¿no? Entonces, pero no por explotarlo pero como no su por imagen, ¿no? explotarlo, o sea, yo nunca lo sentí como que se explotara la imagen de él, y te digo, él podría poner esa cafetería en una zona de Busan comercial y estaría llena todos los días, Claro. y a lo mejor ganaría muchísimo más dinero, y sin embargo la tiene en un barrio súper normal, o sea, en un barrio donde viven niños, familias, o sea, no es un barrio para nada comercial, y eso me llamó la atención, o sea, que vaya, y al mismo tiempo como, pues qué padre, ¿no? Que su papá al final
pues no lucra con la imagen de su hijo, sino Claro. que al contrario es como te doy un recuerdito de mi hijo porque mi hijo es famoso y sé que te va a gustar, pero tampoco lucro con su imagen, ¿no? Fíjate que yo había escuchado eso acerca de que Jimmy le pone esta cafetería a su papá porque había sido como el sueño de su papá tener una cafetería. Y de hecho yo vi la fachada y más bien el lugar que está junto y yo tuve esa impresión, dije, ay, como que se ve muy común, ¿no? Un lugar muy común. Yo también pensé que era como que muy lujoso todo en donde estaba, pero pensé que había sido como mi percepción nada más. Pero ahorita que tú lo mencionas, pues entonces sí, o sea, él realmente Es puso una la persona sencilla, ¿no? y lo Sí. hizo donde él quería, ¿no? O sea, donde, en el lugar en donde él se siente cómodo, porque, pues, al final de cuentas, lo que él quería era realizar un sueño que Jimin se lo hizo. Fíjate que también, ellos como que, yo siento que Jimin es de todos es el que tiene más visión en cuanto a los negocios. Comentaba una vez, escuchaba que había comprado un edificio con su papá, precisamente ahí en Busan, que ya estaba cayéndose el edificio, pero a su papá le gustaba ese lugar y lo compraron. Y tuvo críticas porque dijeron, bueno, ¿por qué compraron este edificio si ya se está cayendo? Pero la zona le gustaba a su papá. Entonces yo creo que Jimin más bien se va por ese, Por ese lado, sí. Sí, Pero ¿no? Y que lo iban a remodelar para, no para sé si hacer rentarlo, venderlo o algo, pero para como departamentos. departamentos, ¿no? Algo así. Sí. sí, a mí me llamó Ay. mucho la atención y te digo, teníamos nuestras teorías de ¿será que vive el papá de o que vivió? A lo mejor ya no vive, ¿verdad? Puede ser que no, a lo mejor ya vive en un barrio mucho más de una clase un poquito más alta, pero nos llamó la atención porque dices, ¿por qué lo puso ahí? O sea, entonces nuestra como reflexión es, pues a lo mejor él en algún momento vivió ahí o a lo mejor era el barrio en donde también Jimin vivió, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí está curioso el que pues no lucró realmente con la imagen de su hijo, sino que cumplió un sueño y que al mismo tiempo pues te da un recuerdito de su hijo porque sabe que te va a encantar, ¿no? Claro, y fíjate que, bueno, yo creo que aquí, o sea, como el mensaje de todo eso es que, o sea, BTS siempre lo hemos visto como que son chicos que a pesar de la fama internacional que tienen, siguen siendo pues sencillos, humildes, pero pues evidentemente es algo que viene de sus familias también, ¿no? O sea, esa forma de ser es porque pues así los criaron, ¿no? Sí, es que fíjate que en Corea, ya para cerrar, porque sé que ya tenemos ahí el tiempito encima, pero para compartírselos y cerrar, fíjate que en Corea, y es algo que me decía a mí, como que tú no notas, obviamente sí hay pobreza, ¿no? Como en todos los países hay cierta cantidad de pobreza, pero mucha gente vive al mismo nivel. Entonces, como que tú no notas, o sea, no percibes quién tiene y quién no tiene, ¿sí me explico? Siento Sí, que sí, sí. en Latinoamérica el elitismo está muy marcado y allá no lo notas. Obviamente habrá de todo tipo de gente, pero creo que es algo que hasta cierto O punto... lo llegas a notar a lo mejor en esferas muy altas cuando hay mucha Ajá. división, ¿no? Pero en general Sí, no. sí, sí, a lo mejor en ese punto sí, pero digamos como en el día a día, tú ves que la mayoría vive como al mismo nivel. Entonces creo que eso también es algo, no sé, porque ellos no vienen de ser de familias adineradas, ¿no? Vienen de ser familias normales. Entonces creo que eso ha hecho que también pues se mantengan un poquito más aterrizados, a pesar de la fama y de todo lo que han hecho, se mantengan un poquito más aterrizados por lo mismo, porque vienen pues de no ser ricos, ¿no? Claro, Claro. claro. Oh, Pero pues sí, fíjate, bueno, se nos va el tiempo, la verdad, en el programa. ¿Qué más quisiéramos que nos durara mucho tiempo? Pero, pues sí, como tú dices, llegamos prácticamente al final del programa. Entonces, no sé si quieran agregar algo más, chicas. pues yo nada más agradecerle a Brenda que nos haya platicado esta experiencia que ella vivió en Corea, porque no sé si a quienes nos están escuchando les pasa lo mismo que nos pasó, yo creo, al equipo de la revista, que es una emoción tan grande saber que alguien de este lado del mundo, de las ARMYs de Latinoamérica, ha estado tan cerca de los chicos y que esa felicidad y que esa emoción la compartimos todas,
Es como si todas hubiéramos estado ahí. Pues nada más agradecerte, Brenda, que compartas con nosotros todo esto. Ay, no, muchas gracias a ustedes. Como les digo, a mí me encanta todo esto. Yo lo hago pues por un hobby, porque me encanta aparte compartir y aparte, pues ahora sí que a todos los que estamos interesados en una cultura en específico, que en este caso es la coreana y todo lo que es a su alrededor, pues poder compartir experiencias y pues alegrarnos unos de otros, ¿no? Y como yo siempre cuando me escriben chicas es que a mí me gustaría ir y qué tal, y les digo, algún día, o sea, se vale soñar, claro. Nunca sabemos, con esfuerzo las cosas se pueden cumplir y pues esperemos que todos cumplamos pues los sueños que tenemos, ¿no? Así es. Y bueno, antes de irnos, pues dinos dónde te encuentra la gente, cuáles son tus redes sociales. Pues yo tengo Instagram, TikTok y YouTube, todos están como Brenda y Min. De hecho, pues no me había dado el tiempo porque andaba justo allá, no me daba el tiempo para editar videos, pero voy a estar ahí subiendo en YouTube todos los videos que estuve grabando en Corea, de todo lo que les he platicado y más. Entonces, pues van a estar por ahí interesantes los siguientes videos, entonces pues los invito también por ahí que se den la vuelta, pero en todas las redes pues son Brenda y Min tal cual. Ok, pues muchas gracias. Pati, ¿algo que quieras agregar? Acá estoy. No, darle las gracias a Brenda por ser tan fresca, tan clara, tan aventurera. Yo personalmente, gracias a Tinder, porque gracias a él se han encontrado con ese personaje tan especial que te ha abierto puertas en Oriente, ¿no? Y por compartirlo con nosotras, Linda. Muchas gracias. Gracias, y que ahora ya es mi prometido, que ya pronto. ¡Sí, qué emoción! Sí. Oye, tenemos otra plática pendiente para que nos cuentes cómo sucedió eso de la propuesta de matrimonio. Va a ser boda ahí también multicultural, porque van a venir justo pues su familia coreana, amigos coreanos, entonces va a estar también ahí padre a ver cómo viven ellos pues una boda mexicana que estoy dando. Claro, sí, ya me imagino. Me hace acordar a las bodas griegas. ¿Se acuerdan la película esa? Sí. Va a ser una boda mexicana. Sí, amor a la mexicana. Sí, a ver si no me divorcian después de ver cómo son las bodas mexicanas. No. Pero sí, va a estar interesante ahí, pues, tanto de las dos partes, ¿no? Igual para mis invitados, pues, el vivir, por ejemplo, pues, va a haber soyu también, entonces va a estar ahí entretenido ahí como, pues, esta boda multicultural. Así es. No, qué padre, No te puedo decir sin que me saques de esta duda. Yo sé que muchos estarán pensando lo mismo. ¿Te vas a casar con el vestido tradicional de Occidente o con el hanbok? Me voy a casar con el vestido tradicional de Occidente, pero es que no las he subido, pero pronto les cuento. Ya me tomé fotos con hanbok también, wow. Qué bonito. Por ahí, bueno, ya se los adelanto, pero como quiera lo voy a subir a mi canal de YouTube. Yo me casé en Corea, nada más que secreto. Tranquila, que total nadie lo va a escuchar. Esto no... Con unos cuantos escuchas nada más. Nadie lo va a saber. Ya les puse una exclusiva de mi vida. ¡Qué lindo! Las madrinas acá somos. Me casé en Corea también. Aplícale de acá de Latinoamérica. O sea, les voy a decir algo, pero no se lo vayan a decir a nadie. Sí. Todas, no. Secreto, pero no digan nada. Exacto. Sí, como quiera, ahí después subiré voy a subir igual a mi canal un video de cómo fue y contando cómo es el proceso allá, porque es bien diferente. Pero sí, ya tuve mi sesión de fotos con hanbok, y ya oficialmente soy la primera latina mexicana en el libro de familia de la familia de Min. Entonces, ahí ya estoy, aquí estoy soltera, pero allá ya estoy casada. Qué bonito, qué lindo. Brenda, ya que hayas publicado tu video en YouTube, ya que todo el mundo lo haya visto y que no sea secreto como ahorita, vienes y nos platicas, ¿vale? ¿Qué tal el video?
Sí, ahí ya después vengo y les doy un refresh de cómo fue todo el proceso, propuesta, planes, todo. Sí, Todo, claro que qué sí. lindo. Army Pues- es tu cola de novia. Sí, Toda Army. sí, claro. Pues bueno, muchas gracias, Brenda, de verdad, por esta plática maravillosa. A ustedes, chicas, muchas gracias por invitarme. Pues bueno, esperemos ahí se vuelva a dar la oportunidad. Yo también la pasé muy bien. Saludos a ustedes y a todos los que escuchen este podcast y que pues tengan muy buena noche. Muchas gracias. Y pues bueno, Jani, ¿algo que quieras más decir, agregar? Nada más, muy agradecida y contenta. Ok, pues yo también te agradezco mucho por haber estado con nosotros. La verdad es que nos encantó la plática. Tenemos que seguir en un programa más para que nos vayas dando los avances de la boda y todo esto. Y pues bueno, les recuerdo yo las redes sociales de la revista. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Spotify como @revista de Tejión. En Twitter estamos como @revista de TAE y @revista_TAE. Y nuestra página web es www.revistadetae.com. Yo soy Jessica Lavín y recuerden que la revista de TAE siempre abriendo caminos. Gracias. Gracias. La revista de Tejión, siempre abriendo caminos.